Saluditos una vez más, estamos ahora trabajando la semana 15 para ESLengua, presente año lectivo. Estamos específicamente desarrollando la semana 4 para la unidad 2 del libro de lenguaje y literatura. Empezamos con la primera actividad, reflejada como una actividad en equipo, en la cual se le indica que debe resolver las preguntas, retomando el tema de la investigación científica estudiado en la unidad 1. En el literal A se le cuestiona qué debemos tomar en cuenta para seleccionar un tema de investigación. Respecto de esto, lo que debemos tomar en cuenta son los siguientes aspectos. Primero, debemos indagar acerca de si el tema aún no fue investigado por alguna otra organización o por alguien más. Segundo, el tema debe tener relevancia y aportar de forma positiva a la sociedad. Y tercero, debemos determinar la metodología que vamos a aplicar para poder acceder a esa información que necesitamos para conocer el tema de una mejor manera y con la mayor profundidad posible. En el literal B se le pide que responda a qué le llamamos fuentes de investigación. Se llama fuentes de investigación a todos aquellos recursos, ya sea virtuales o físicos, a los que nosotros podemos recurrir, aquellos recursos que podemos consultar con la finalidad de obtener información y que esta información nos aporte el conocimiento que necesitamos relacionado con el tema que estamos estudiando. Entre las fuentes que podemos consultar tenemos revistas, periódicos, sitios de internet, personas a las cuales les podemos aplicar entrevistas, encuestas y organizaciones, entre otros. Luego tenemos el literal C. En el literal C se le pide que explique con sus palabras qué es una investigación. Una investigación es un proceso sistemático que se fundamenta en el estudio de un problema social del cual se busca obtener información. Esto con la finalidad de conocer sus causas, el origen de este problema y de este modo poder posteriormente sacar conclusiones y finalmente proponer recomendaciones. En el literal D se le pide que conteste qué entiende por metodología de la investigación. Vamos a entender como metodología de la investigación el conjunto coherente y racional de procedimientos, recursos y técnicas que se aplican de manera ordenada y sistemática en la realización de un estudio. Seguidamente, en el literal E se le pide que escriba 2 temas que le gustaría investigar. La propuesta para usted, de mi parte, es el tema de deserción escolar y sus causas, que es el tema con el que vamos a trabajar de aquí en adelante, el desarrollo de la guía. Y el otro tema es el que ya habíamos tocado en guías anteriores, embarazos en adolescentes. Seguimos ahora con el literal F, el cual le pide seleccionar una temática de las que ha propuesto y escribir sus conocimientos previos acerca de esa temática. Como les decía, el tema que vamos a analizar de aquí en adelante es la deserción escolar. Respecto de la deserción escolar, conocemos hasta el momento que se llama deserción escolar al abandono del proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los estudiantes, que pueden ser niños o adolescentes en edad escolar. Algunas de las razones por las cuales los jóvenes desertan suelen ser, primero, falta de motivación, también puede darse por problemas familiares, por problemas económicos, trabajos o explotación laboral, puede dar la deserción debido a la delincuencia, a problemas de salud, problemas emocionales, violencia intrafamiliar, entre otros problemas que pueden perjudicar la estabilidad del estudiante y motivarle a dejar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Hemos concluido la actividad 1. Se le pide que al terminar esta actividad comparta oralmente sus respuestas con la clase. Ahora vamos a desarrollar la actividad número 2, planteada como una actividad en pares. Acá se le indica que responda el literal A en el libro de texto y los demás en su cuaderno. El literal A le cuestiona qué tema o problema de la realidad social le gustaría investigar. Bueno, como ya les mencionaba anteriormente, el tema escogido desde el principio es la deserción escolar. Específicamente, la deserción escolar que afecta, en nuestro caso, en el caso del video, usted puede colocar aquí su institución educativa, al complejo educativo, vamos a colocar un nombre ficticio, al complejo educativo Los Laureles.
Entonces, toda la respuesta nos va a quedar la deserción escolar que afecta al complejo educativo Los Laureles. En el literal B se le pide que establezca qué sabe sobre el tema. ¿Qué sabemos sobre el tema? Sabemos que algunos de los estudiantes que abandonan su proceso de enseñanza-aprendizaje lo hacen debido a diferentes razones, como por ejemplo, comienzan a trabajar, experimentan falta de interés, no cuentan con el suficiente apoyo familiar para continuar sus estudios, entre otros aspectos. En el literal C se le pide que responda qué conceptos tendríamos que investigar y que haga una lista. Entre los conceptos que se sugiere investigar tendríamos el principal, que es la deserción, la motivación, el desinterés, la violencia, la cognición, la desmotivación, entre otros que usted tome a bien. Interesante poder investigar para apoyar el desarrollo de la investigación. En el literal D se le pide que responda qué fuentes podríamos consultar para hacer la investigación. Entre las fuentes que podemos consultar tenemos autoridades del complejo educativo afectado, estudiantes y ex estudiantes del centro educativo, padres de familia, registros estadísticos sobre deserción y sus posibles causas, libros y revistas sobre educación, entre otros. Finalizando el desarrollo de esta actividad, se le pide que comparta sus respuestas y que escuche las sugerencias de su docente o de otras personas que le puedan colaborar y que tome apuntes en su cuaderno referentes a dichas sugerencias. Seguimos el desarrollo de la guía, ahora analizando cómo se debe realizar el planteamiento de la información. En la actividad 3 lo que se le solicita es leer la información que se le presenta. Esta actividad se muestra como una actividad acompañada con el docente. La actividad 3, que se le plantea como una actividad desarrollada con el docente, le pide leer la información siguiente. Iniciando por el planteamiento del problema. El planteamiento del problema se le plantea como la parte de la investigación en donde se definen las preguntas que van a delimitar el problema de investigación. Dentro de esto se le indica que debe incluir el propósito central, los objetivos y preguntas de investigación, la justificación y viabilidad, la exploración de las deficiencias de conocimiento del problema y la definición inicial del ambiente o contexto. Luego se plantea que debe considerar también el ingreso al ambiente inicial o de campo, es decir, el ingreso a ese lugar donde se está dando el problema. Respecto de esto, debe tener en cuenta que debe explorar el contexto que se seleccionó y considerar la convivencia y accesibilidad a ese ambiente. También debe proponer la muestra inicial definiendo quiénes serán los casos o unidades participantes, definir conceptos y variables potenciales a considerar y decidir en qué lugares se recolectarán los primeros datos. Deberá hacer una revisión de la información recopilada, estableciendo si esta es útil, y para esto deberá detectar conceptos claves, dar ideas sobre métodos de recolección de datos y análisis, considerar problemáticas y retos en el estudio, conocer diferentes maneras de abordar el planteamiento, mejorar el entendimiento de los datos y profundizar en las interpretaciones. A continuación, se le solicita que a partir de la información escuche la explicación de su docente respecto a la información anterior y resuelva en su cuaderno. En el literal A se le pide que describa con sus palabras qué es el planteamiento de la investigación. Respecto de esto, la propuesta es la siguiente. En el planteamiento se presenta la temática a analizar a través de la investigación, dándola a conocer por medio de cuestiones a las que se buscará dar respuesta por medio de la ejecución de la investigación. En el literal B se le pide que elabore en el cuaderno una información para indicar los pasos que debe seguir para plantear una investigación. Dentro de estos, los pasos propuestos son los siguientes. Primero, hay que seleccionar un tema de investigación, eso es lo principal. Se debe hacer una revisión bibliográfica, comenzar a investigar en bibliografía adecuada para obtener la información que necesitamos. Se debe proceder a realizar el planteamiento del problema. Se deben definir objetivos que queremos lograr con la investigación. Se debe hacer una justificación y delimitación. Dentro de esto, la justificación implica que usted va a, como el concepto lo dice, justificar por qué es bueno, por qué es positivo realizar la investigación y va a delimitar
Esto se refiere a que usted va a determinar en cuánto tiempo va a realizar la investigación, en qué lugar específico la va a realizar, cuántas personas va a ser objeto de su estudio. También tiene que definir su población y muestra. Con esto nos referimos a establecer el número exacto de personas que se están sometiendo al estudio, y si ese número nos resulta muy grande, vamos a extraer un subgrupo de ese grupo grande, de ese total de personas que tenemos en estudio, para poder hacer más fácil nuestra investigación. Luego debemos considerar técnicas e instrumentos de investigación. Dentro de las técnicas se implica cómo vamos a realizar la investigación, y dentro de los instrumentos, qué recursos vamos a utilizar para poder extraer la información, como por ejemplo utilizar encuestas, utilizar entrevistas, diarios de campo, entre otros. Debemos realizar la recopilación de los datos, ir al campo, aplicar los instrumentos o las estrategias, las técnicas, y luego cuando tengamos esos datos vamos a proceder al análisis de resultados. Luego del análisis de resultados vamos a establecer conclusiones, determinando aquellos conocimientos a los que nos dio a luz la investigación, y posteriormente vamos a realizar las respectivas recomendaciones que implican dar de algún modo consejos de cómo mejorar los problemas que se están dando, los problemas que han sido observados. Contestados los literales, se le pide que comparta su trabajo con la clase. Y continuamos con la actividad 4. En la actividad 4 se le pide leer la información acerca de cómo redactar un planteamiento. Respecto de esto, se le dice que el planteamiento cualitativo normalmente comprende el propósito y los objetivos, las preguntas de investigación, la justificación y viabilidad, una exploración de las deficiencias y la definición inicial del ambiente o contexto. A continuación, se le solicita que tome como referencia el formato que se le presenta y a partir de este genere un planteamiento del problema. No vamos a limitarnos solo a rellenar el formato, debido a que nos va a resultar un poquito confuso comprenderlo si solo lo rellenamos. Por eso, como ya les mencionaba, yo les voy a dar a conocer cómo queda mi planteamiento. Queda de la siguiente forma. El propósito de este estudio es conocer las causas de deserción escolar en los estudiantes del complejo educativo Los Laureles, ubicado en el kilómetro 73 de la calle a la Puntilla del cantón Zacatillo, el municipio de San Luis La Herradura, departamento La Paz. Para la recolección de información y mejor conocimiento del fenómeno analizado, se aplicará diferentes instrumentos de investigación, como por ejemplo la encuesta, entrevistas y la observación. El problema investigado es un tema de interés social, dado que la deserción escolar lleva a la sociedad a vivir en el oscurantismo. Esa sería la propuesta del planteamiento del problema. Luego de esto se le pide que, al tener desarrollado el planteamiento del problema, comparta su trabajo con su clase. Continuamos ahora con la paráfrasis mecánica y constructiva. Actividad 5, acompañada con el docente. Se le pide leer la información acerca de la paráfrasis. Se dice que en general la paráfrasis puede entenderse como explicar las ideas de un autor con palabras propias, pero conservando el sentido de estas con base en la organización, la continuidad y la coherencia. Y también puede ser entendida como comunicar la idea de un autor expresándola con nuestras propias palabras, aunque respetando los créditos del trabajo realizado por el autor original. Si nos fijamos en la primera propuesta de definición, se da a conocer que usted va a explicar las ideas del autor con sus palabras, es cierto, pero va a ir respetando el modo o el orden en el que el autor presenta las ideas. Es decir, usted no le puede dar vuelta a lo que el autor ha dicho. En la siguiente propuesta de definición es prácticamente cambiar las palabras del autor por las suyas propias y así dar a conocer las ideas del autor, pero siempre cuidando dar los créditos necesarios al autor original. Entre los propósitos de la paráfrasis tenemos tomar como evidencia las ideas de otro autor, es decir, podemos utilizarlas para reforzar
nuestro propio punto de vista o nuestras propias opiniones acerca de un tema. Por ejemplo, cuando se elaboran textos argumentativos. Esto se puede hacer ya sea que nosotros estemos a favor o en contra de una idea. Dicho de otra forma, nos puede servir para reforzar o contrastar con nuestras propias ideas. También sirve para evitar el plagio, es decir, para evitar apropiarse de las ideas de otro autor usando las palabras exactas que éste usó sin dar los créditos necesarios. Además, tiene como utilidad demostrar, revelar o evidenciar que se ha comprendido la información leída, su sentido y finalidad. Para la elaboración de la paráfrasis se le proponen los siguientes pasos. Paso 1. Leer el texto original para poder introducir el tema. Número 2. Identificar la idea principal y las ideas secundarias dentro del texto. Número 3. Reemplazar las palabras y las ideas asignando la propia redacción. Número 4. Leer la paráfrasis y compararla con el texto original. Ya que sabemos la naturaleza de la paráfrasis y los pasos a seguir para construirla, se nos pide resolver lo siguiente. En el literal A se le pide que responda cuáles son aquellos aspectos del contenido que debe cuidar en una paráfrasis. Dentro de los aspectos del contenido que debemos cuidar en una paráfrasis tenemos, primero, conservar la esencia del texto original y segundo, dar el crédito correspondiente al autor del texto. En el literal B se le pide que responda cómo podría servir la paráfrasis en el ámbito de la investigación. Respecto de esto, vamos a compartir lo siguiente. La paráfrasis contribuye a un mejor análisis y comprensión de la información que hemos recolectado. Habiendo solucionado los literales anteriores, se le pide que comparta sus respuestas y escuche las explicaciones de su docente, que además tome apuntes de las sugerencias en su cuaderno, elaborando una paráfrasis de los aspectos más importantes. Para la actividad 6, una actividad en pares, se le presentan los tipos de paráfrasis. Dentro de los tipos de paráfrasis tenemos la paráfrasis mecánica, aquella que modifica con sinónimos o frases variables o mínimos cambios sintácticos las expresiones del autor. La paráfrasis constructiva, por su parte, es aquella que se encarga de reescribir un enunciado dando origen a uno que cuenta con características muy diferentes, pero conservando el sentido original. Se le presentan a continuación algunos ejemplos de paráfrasis. Se le pide leer y analizar el primer ejemplo y luego practicar con el segundo. En el primer ejemplo, la expresión original es: a los que corren en un laberinto, su misma velocidad los confunde. Aplicando paráfrasis mecánica tendríamos: a quienes corren por un laberinto, su misma rapidez los confunde. Si nos fijamos, solo se han cambiado algunas expresiones. En lugar de decir a los que, decimos a quienes. En lugar de decir en un, sustituimos ese en por. Y en lugar de decir velocidad, se dice rapidez. Esto es paráfrasis mecánica, que consiste en solo sustituir algunas expresiones para darle un tinte un tanto diferente a la expresión original. Luego tenemos la expresión constructiva, que es planteada como el resultado de un análisis. De esto obtenemos lo siguiente: hay quienes que cuando se encuentran en un problema toman decisiones precipitadas por no detenerse a pensar. Si nos fijamos, el texto ahora es muy diferente y está planteado de una forma en la que se da a conocer que la persona que realizó la paráfrasis ha realizado una interpretación, una lectura inferencial del texto, en la cual va más allá de lo que se plantea simplemente de forma textual. Analizado el primer ejemplo, vamos a revisar el segundo, en el cual debemos trabajar. Para el segundo ejemplo tenemos la siguiente propuesta. El texto original es: si crees que la economía es más importante que el medio ambiente, intenta aguantar la respiración mientras cuentas tu dinero. La propuesta para la paráfrasis mecánica en este caso es: si tienes la opinión de que la economía es más relevante que el medio ambiente, haz un esfuerzo por no ahogarte mientras cuentas tu dinero. Si nos fijamos, en lugar de colocar si crees, le colocamos si tienes la opinión
Luego, en lugar de importante, sustituimos importante por relevante. Y en la parte donde habla de aguantar la respiración, colocamos ahogarte. Luego, para la paráfrasis constructiva, tenemos transformado el texto en el siguiente. El peor error del ser humano es dar más valor a los bienes materiales sin tener la inteligencia suficiente para analizar que ninguna riqueza va a comprar el medio natural que le aporta los elementos que le ayudan a seguir viviendo. Hemos desarrollado el ejercicio y a continuación se le pide lo siguiente. Se le pide que lea la infografía y comente con la clase la utilidad del uso de la paráfrasis en los textos investigativos. Bueno, el primer punto que se le aporta es que cuando tenemos una investigación y buscamos poner en práctica una paráfrasis, debemos obtener la información base, leer esa información y volverla a leer hasta determinar su significado. Luego, debemos formularnos preguntas, por ejemplo, como ¿qué significa esto? Seguidamente debemos empezar a practicar parafrasear el texto antes de escribirlo, es decir, en su mente o emitiéndolo oralmente, puede comenzar las prácticas para parafrasear. Luego, una vez hecho lo anterior, vamos a escribir la paráfrasis comparando esa paráfrasis con su versión original. Y se le pide que si aún hay dudas, lea, piense y repita con sus propias palabras. Analizada la información, pasamos a la actividad 7. En la actividad 7 se le solicita leer el texto. El texto le aporta la siguiente información. Uno de los grandes cambios en el mundo de la publicidad con la aparición del Internet y posteriormente las redes sociales fue la posibilidad para las empresas de mostrar sus anuncios en cientos de espacios que resultan afines a intereses del lector, principio fundamental en el que se sigue basando hoy en día la publicidad en redes sociales. Esto permitía, por ejemplo, a una empresa dedicada a la inversión de productos financieros mostrar sus servicios a los lectores de varias páginas web. Otro ejemplo en cuanto a usuarios de Facebook indica un usuario que le gusta una página de una marca de salmón ahumado. Este usuario comparte una receta entre sus amigos y comenta más adelante un post de una receta de cocina. Este usuario será clasificado automáticamente por dicha red social como un usuario que tiene interés por el salmón ahumado, se interesa por la cocina, la gastronomía, las recetas de cocina y todas aquellas categorías que se nos puedan ocurrir, bajo el eje de comida, gastronomía y recetas. Es así que va a comenzar a mostrarle a este usuario contenido relacionado con sus intereses. Luego de analizar la información, se le pide que usted, a partir del texto anterior, de un fragmento del texto anterior, escriba una paráfrasis mecánica y una paráfrasis constructiva. Para la propuesta de este video, vamos a tomar el texto desde el inicio hasta este punto. Hasta el punto donde se plantea que los anuncios pueden ser presentados en cientos de espacios afines a los intereses del lector. Hasta acá. Bueno, tenemos la propuesta de paráfrasis mecánica. Vamos a releer el texto. Uno de los grandes cambios en el mundo de la publicidad, con la aparición del Internet y posteriormente de las redes sociales, fue la posibilidad para las empresas de mostrar sus anuncios en cientos de espacios afines a los intereses del lector. Esa es la información que nos ocupa, de la cual vamos a establecer la paráfrasis mecánica y la paráfrasis constructiva. La paráfrasis mecánica nos va a quedar de la siguiente manera. Uno de los cambios más relevantes en el ámbito de la publicidad, con el nacimiento del Internet y después el surgimiento de las redes sociales, fue la oportunidad para las empresas de dar a conocer sus anuncios en muchos más espacios relacionados con los intereses del lector. Esa sería la propuesta para paráfrasis mecánica. En cuanto a la paráfrasis constructiva, tenemos entre los giros que la aparición del Internet ha traído al ambiente publicitario, se tiene que ahora es posible a las empresas llegar hasta ese cliente potencial que por sus gustos y aficiones tiene mayor probabilidad de motivarse a comprar el producto o servicio que se le ofrece. Tenemos entonces desarrollada la actividad número 7,
y se le pide para finalizar que presente sus paráfrasis a la clase. Finalmente, se realizará la autoevaluación en la cual se le presenta una serie de criterios que usted va a leer y va a analizar. Si considera que cada criterio se logró, va a marcar con una X en logrado, de lo contrario, en proceso. Siempre recordando que si usted marca en proceso, debe ir a realizar las actividades nuevamente para superar esos criterios que todavía han quedado deficientes y llegar al nivel de logrado. Eso sería todo entonces con la guía número 15 de lengua correspondiente a la semana número 4 para la unidad 2 de lenguaje y literatura para segundo año. Porfa, si todavía no se ha suscrito al canal, le pido que se suscriba. Si puede recomendar los videos con algún amigo, igual le voy a agradecer mucho. Muchas bendiciones.